La forma en la cual yo voy a demostrar esto en esta noche es apelando a una inferencia a la mejor explicación. ¿Qué es una inferencia a la mejor explicación? Es un razonamiento que es muy usado en ciencia. De hecho, se ha usado en un sinnúmero de casos, como por ejemplo en el bosón de Higgs, en la existencia de los neutrinos y demás. Es un razonamiento que parte de hechos bien comprobados, bien verificados, para deducir una posible causa o una posible explicación. Nótese que es de inferencia a la mejor explicación, no a cualquier explicación, porque si bien es cierto que pueden aparecer varias explicaciones, la mejor explicación es la que cumple los requisitos para hacer la inferencia a la mejor explicación. Un ejemplo sencillo de esto para que me puedan entender es el siguiente. Si yo digo Steven está en la cocina, la inferencia, la mejor explicación de ese hecho no puede ser que Steven esté cocinando, porque ese simple hecho no es suficiente para llegar a esa conclusión. Ahora, si yo digo Steven está en la cocina, está preparando alimentos, tiene la estufa encendida, entonces la inferencia, la mejor explicación a la luz de esos hechos es que Steven ciertamente está cocinando. Entonces, en este sentido, yo voy a enumerar un sinnúmero de hechos que apuntan o señalan a la existencia de un Dios como inferencia a la mejor explicación. El hecho número uno, el que quiero tomar como número uno, es que el universo tuvo un inicio. Todo el universo, espacio-tiempo, tuvo en sí un inicio. Las evidencias o las razones en favor de un inicio del universo se pueden enumerar de la siguiente manera. Por ejemplo, la inexistencia de infinitos reales. ¿Qué se quiere decir con esto? Lo que se quiere decir con esto es que el número infinito, cuando hablamos de un universo que no tuvo un inicio, estamos diciendo que el universo es eterno en el tiempo, o sea, eterno en el pasado, nunca ha tenido un inicio. Cuando decimos esto, estamos afirmando que existe un tiempo o un valor realmente infinito de tiempo, el cual el universo ha estado existiendo. Entonces, la primera razón para decir que el universo tuvo un inicio es que los infinitos no existen en la realidad. La inexistencia de los infinitos reales muestra que el universo no pudo ser eterno, sino que tuvo que tener un inicio. ¿Por qué? Porque infinito es más una construcción abstracta que algo real. Cuando nosotros llevamos el infinito real o un infinito cuantitativo, un infinito de cantidad a la realidad, llegamos a incongruencias metafísicas y llegamos a incoherencias lógicas. Entonces, todo aquello que es incongruente metafísicamente y todo aquello que es inconsistente lógicamente no existe. Otra razón para decir que el universo tuvo un inicio es la imposibilidad de atravesar una cadena infinita de eventos. Si nosotros decimos, por ejemplo, que el universo es eterno, estamos diciendo que no tuvo un inicio y que para llegar al día de hoy nosotros tuvimos que atravesar una cadena infinita de tiempo hasta el hoy, lo cual es imposible, porque si nosotros comenzamos a contar desde menos infinito, estamos diciendo que hoy acabamos de contar, lo cual conceptualmente, entendiendo que es infinito, es lógicamente imposible. Otra razón para decir que el universo tuvo un inicio es la expansión del universo. Nosotros sabemos y está validado que el universo se expande. Si nosotros retrocedemos esa expansión hacia atrás, vamos a llegar en un punto donde el universo va a estar en un punto bastante denso que teóricamente se conoce como la singularidad, esa expresión para llamar a ese momento, donde no hay espacio, no hay tiempo, no hay nada. Eso es, si nosotros retrocedemos la expansión en el tiempo, todo el espacio-tiempo lo retrocedemos, vamos a llegar en un punto donde no hay universo, no hay nada. Entonces, esto muestra la expansión del universo, que el universo tuvo un inicio. Otro punto que muestra que el universo tuvo un inicio es la entropía en el universo. Si el universo es eterno, sin inicio, en este momento en el que nosotros estamos, habría que preguntar por qué todavía hay energía útil, por qué el universo no ha alcanzado su nivel de entropía, el estado de equilibrio térmico, su nivel de entropía máxima, por qué no lo ha alcanzado. Entonces, si todavía hay energía útil en el universo, si no se ha alcanzado la estabilidad térmica, el nivel máximo de entropía, eso quiere decir que el universo tuvo un inicio con unos niveles bajos de entropía que han ido aumentando según avanza el tiempo. Entonces, cabe preguntar en este punto si el universo tuvo un inicio, ¿qué lo causó?
Una ley metafísica es que todo lo que comienza a existir tiene una causa para su existencia. Esto no es una ley física, no depende de ninguna descripción de la naturaleza, no depende de ninguna descripción natural o física del universo, es una ley metafísica, es una ley de la realidad. Entonces, si todo lo que comienza a existir tiene una causa, ¿qué causó el universo? Una posible opción es se causó el mismo, lo cual es algo contradictorio, porque estamos diciendo que algo que no existía se trajo la existencia. Otro punto es decir que nada lo causó, lo cual también es totalmente contradictorio. Y otro punto es decir que su causa es trascendente, es decir, algo fuera del espacio-tiempo causó al universo. Otro punto o otro hecho que podemos mencionar es el hecho de que el universo existe. Esto es indiscutible. Todos sabemos que el universo existe y a menos que usted entienda que esto es una realidad virtual o una matriz, el universo existe realmente. Ahora, todo lo que existe tiene una razón para su existencia. Eso es algo que hay que entender, ya sea en la naturaleza, en su propia naturaleza o en algo externo a él. Si algo existe externo a él, es un ser contingente, es decir, depende su existencia de algo aparte de él. Un ejemplo de un ser contingente sería yo. Yo existo porque se dieron un sinnúmero de eventos o cadenas que mis padres se conocieran y que se casaran y que tuvieran relaciones sexuales, que mi madre quedara embarazada. O sea, si esas cosas no pasan, yo no hubiese existido. Entonces, eso sería un ser contingente. En este caso, el universo existe contingentemente. ¿Por qué el universo existe contingentemente? Porque sabemos primero que el universo tuvo un inicio. Es decir, hubo un momento, si se puede decir, si cabe la analogía, hubo un momento donde no existía el universo y luego comenzó a existir. Entonces, el universo no es un ser necesario, es un ser contingente. Otro tipo de existencia son los seres necesarios. Esos son los seres que existen por necesidad de su propia naturaleza. Y aquí es importante entender que un ser necesario, en este caso, no tendría las propiedades del universo porque si la materia, el espacio y el tiempo comenzaron a existir y existen contingentemente, un ser necesario es todo lo opuesto contrario a esta descripción del universo. Entonces, si el universo existe, preguntamos, ¿qué causó la existencia del universo? Y es importante entender que sin importar el tamaño de las cosas, aún sea algo que sea infinitamente grande como el universo, tiene una razón para su existencia. La razón para existir no se exime, no se evade, aun cuando tú quitas o añades más tamaños a los objetos o a las cosas. Entonces, ¿qué causó la existencia del universo? Otra vez, si decimos que se causó él mismo, estamos hablando algo ilógico porque estamos diciendo que algo que no existía se trajo a sí mismo la existencia. Si decimos que nada lo causó, también estamos hablando de algo ilógico porque la nada, la ausencia del ser, no tiene propiedades como potencialidad para poder causar y poder traer cosas a la existencia. Y si decimos que la causa del universo contingente que existe su causa es un ser necesario, a la luz de estas tres opciones aparece más plausible porque un ser necesario que explica su existencia por necesidad de su propia naturaleza trajo a la existencia al universo. Ahora, esta opción pudiese parecer muy conveniente y realmente no lo es, porque las personas naturalistas, los que creen que no existe nada más allá de lo natural, entienden que el universo se causó a sí mismo como hecho bruto y lo entienden como un ser necesario. Es decir, el planteamiento de que exista un ser necesario aquí no es un as bajo la manga como para salirme con las mías o para yo plantear una causa o una realidad para yo tener un punto a favor. No, estoy diciendo que los mismos naturalistas afirman que debe existir un ser necesario o una causa necesaria para dar explicación de los seres contingentes. Y ellos, en este caso, asumen que el universo es ese ser necesario o ese hecho bruto que no tiene explicación más allá o fuera de él, sino en sí mismo. Es decir, que el planteamiento de una causa necesaria no es ajeno al debate, ni es algo nuevo o que deba tomar por sorpresa en este contexto. Otro hecho que existe y que me puede llevar a concluir que la mejor explicación a esos hechos de la existencia de Dios es la existencia de la moral objetiva. La moral y sus elementos tienen una naturaleza objetiva y muy diferente a los hechos naturales.
Los hechos morales no se parecen en nada a los hechos naturales. En la naturaleza no podemos encontrar el valor de la justicia, no podemos encontrar el valor de la honestidad. No podemos pesar, no podemos saber cuánto pesa la justicia, no podemos medir las dimensiones de la justicia, no podemos saber qué capacidad o cantidad de trabajo, ni las cuatro leyes fundamentales del universo afectan a la justicia o estos valores. Es decir, los hechos morales no son hechos naturales, no se parecen en nada a algo material. La existencia de la moral objetiva se valida por los valores morales objetivos. ¿Quién determina el valor de las cosas? ¿Quién dice que el amor es algo bueno? ¿Quién dice que la honestidad es algo malo? Es algo bueno. ¿Quién dice que la responsabilidad es algo bueno? Si eso lo decimos subjetivamente, es decir, que ese valor depende de mi criterio o de mi parecer, eso es subjetivo. Ahora, si no depende del parecer de nosotros como seres humanos, es objetivo. Existen deberes morales objetivos. Nosotros experimentamos este sentido de obligación de hacer las cosas. Cuando hablamos de deberes, hablamos de lo correcto o lo incorrecto. Y en este contexto, cuando decimos que es incorrecto hacerle daño a otra persona, la pregunta es, ¿cómo se determina eso? ¿Es su valor objetivo o es su valor subjetivo? ¿Es su deber objetivo o es su deber subjetivo? Si el deber es subjetivo, si la razón es subjetiva, si depende de las leyes de los seres humanos, depende de los contratos y demás, las civilizaciones y demás, entonces eso lo hace subjetivo. Si alguien dice es incorrecto matar a alguien por puro placer, si en este mundo subjetivo, si alguien dice que eso es falso y otro dice que es verdadero, ninguno de los dos tiene razón, porque por más personas que se pongan de acuerdo en decir que es bueno o en decir que es malo, como no hay un valor objetivo con el cual comparar, nadie tiene la razón, pero nuestra experiencia moral nos dice que esto no es así. Nosotros experimentamos el deber y la obligación de hacer ciertas cosas, de tener un comportamiento incluso altruista y un sinnúmero de más, que esta creencia propiamente básica, porque es una experiencia, algo que nosotros experimentamos, confirma la existencia de deberes morales objetivos y el hecho de que nosotros sabemos que existen cosas realmente malas y realmente buenas, también contradice la noción popular de que la moral es subjetiva o es relativa. Todos sabemos que el holocausto nazi es algo malo. Nadie dice es malo según mi parecer. Nadie dice es malo según mi nación. Y de hecho, alguien que lo diga, nosotros sabemos que está incorrecto porque sabemos que estos hechos o estas atrocidades son realmente malas. Otro punto que demuestra la existencia de la moral objetiva es que existen verdades morales necesarias. ¿Qué son verdades morales necesarias? Son verdades cuyo valor de verdad existe en todos los mundos posibles. El filósofo moral James Rachel dijo algo bastante acertado cuando mencionó que los juicios morales son juicios de razón. ¿Por qué razón un juicio moral como abusar sexualmente de una niña es malo? Es verdad. ¿Por qué es verdad que esto es malo? ¿Quién sustenta esa verdad? Una verdad necesaria se sustenta en todas las realidades posibles. No hay un mundo posible desde la lógica moral donde no se sustentan estas verdades necesarias. Imaginemos que la moral depende del parecer del ser humano, o que depende de la evolución, o que depende de las leyes humanas, o que depende de los contratos sociales. Nosotros no tenemos existencia necesaria, somos contingentes. De hecho, la misma película de la evolución nos dice que cualquier elemento diferente hubiese traído seres totalmente diferentes a nosotros hoy en día o personas totalmente diferentes. Cualquier elemento diferente en esta cadena de eventos hubiese traído a la existencia seres totalmente diferentes. Esto nos dice que somos seres contingentes, pero seres contingentes no pueden sustentar verdades morales necesarias como que abusar sexualmente de niñas es malo. Entonces, esto confirma no solamente que existen verdades morales necesarias, sino que la moral es objetiva, no depende del parecer de los seres humanos. Y por último, la responsabilidad moral apoya el hecho de que existe una moral objetiva. ¿Por qué somos responsables ante nuestros actos? Nosotros simplemente somos responsables ante obligaciones u órdenes o mandatos que se nos dé y simplemente podemos fallarle a otra persona. Una mente solamente puede dictar órdenes y obligaciones a otra mente. Los objetos inamovibles, las cosas materiales, no dictan deberes, no dictan valores y tampoco dictan obligaciones. Entonces, nosotros no podemos ser responsables ante una pared. Somos responsables ante una persona. Entonces,
nuestra experiencia con la responsabilidad moral nos dice que somos responsables ante una autoridad moral. La pregunta, ¿cuál es la fuente de la moral? Visto estos hechos, debe ser respondida. Hay varias opciones: la evolución biológica, objetos abstractos o un ser personal innecesario. La evolución biológica no puede dar cuenta de una moral objetiva por lo que acabo de explicar. De hecho, personas como Dawkins dicen que ellos no quieren nunca que una sociedad se rija por la misma evolución biológica, porque en la naturaleza lo que vemos es atrocidades y cosas que no corresponden con nuestro sentido de la moral. La fuente de la moral tampoco puede ser objetos abstractos, porque los objetos abstractos no causan nada, y tampoco los objetos abstractos son personas. Y las propiedades morales, como las mencionadas anteriormente, son propiedades personales. O sea, la moral y los valores, los deberes y demás son propiedades personales. Usted no sabe lo que es la justicia si no lo asocia al acto de la justicia. Entonces, los objetos abstractos no pueden ser la fuente. 5 minutos. Están 5 Los minutos. objetos abstractos no pueden ser la fuente de la moral. La fuente de la moral tiene que ser un ser personal, porque como hemos dicho, las propiedades morales son propiedades personales y tiene que ser necesario metafísicamente, porque solamente un ser así puede sustentar verdades morales necesarias. Otro hecho para demostrar que la inferencia, la mejor explicación de ellos es la existencia de Dios, es que las matemáticas describen el universo. Eso es un hecho. De hecho, habría preguntado por qué algo abstracto como las matemáticas, algo que supuestamente es inventado por los seres humanos, puede describir las operaciones del universo también, tomando en cuenta, como dije, que los objetos abstractos no pueden causar nada. Es un hecho que las relaciones matemáticas expresan relaciones reales del mundo físico. De hecho, usted puede ver expresiones en las mismas leyes del universo que se expresan en ecuaciones matemáticas, como la ley de la gravedad. Usted la puede expresar de forma matemática. Y también es un hecho que usando matemáticas se predijeron la existencia de elementos físicos, como en el caso de los neutrinos. Con este tema de el decaimiento de la partícula beta en los electrones, que aparentemente violaba el principio de conservación de la energía, se llegó a la conclusión, a través de la inferencia, la mejor explicación de estos hechos, que debe existir una partícula llamada neutrino. Esto fue en el 1930 y 26 años después fue que se comprobó empíricamente. Lo mismo pasó con el bosón de Higgs. Higgs hizo sus cálculos matemáticos y simplemente haciendo cálculos matemáticos a la luz de los hechos y haciendo una inferencia de la mejor explicación, llegó a la conclusión de que debe existir una partícula con tal razón. Todo eso lo hizo usando las matemáticas. ¿Por qué las matemáticas describen también el universo? ¿A qué se debe esto? El mismo ganador del premio Nobel, Wigner, dijo que la efectividad de las matemáticas es un milagro que no entendemos ni merecemos. ¿Quién puede explicar o cómo se puede explicar esta aplicabilidad de las matemáticas? Una posible opción es, bueno, es una feliz coincidencia. No, eso es una explicación. O sea, tú no puedes decirme que dos reinos totalmente diferentes, el reino físico-material, el espacio-tiempo y un reino abstracto como el de la matemática, por una feliz coincidencia, coinciden. Algo abstracto describe algo real y físico. Otra explicación es que las matemáticas describen también el universo porque el universo tiene una estructura matemática. Esto es sí hasta cierto punto, pero no explica, porque de hecho hay cosas matemáticas que no se pueden encontrar en el universo físico, como los números imaginarios y como los espacios infinitos. Esto quiere decir que las matemáticas no se explican simplemente porque el universo tiene esa estructura. La opción que mejor explica esto es que un ser trascendente creó el universo así. Un ser trascendente sumamente inteligente creó la estructura matemática del universo sobre el cual creó las propiedades físicas. Entonces, el análisis a la mejor explicación de estos hechos me dice que las causas naturales violan principios lógicos, caen en incongruencias metafísicas y no tienen poder explicativo. Ahora, una causa o la mejor explicación a todos estos hechos es una causa no natural, que no viola ningún principio lógico y que no cae en incongruencia. Y cabe preguntar, ¿cómo es esta causa? Bueno, esa causa tiene existencia necesaria.
esta causa es inmaterial, esta causa trasciende el universo, esta causa es un ser personal, esta causa es un ser racional, 30 esta causa segundos. es todopoderoso y es el locus y autoridad moral. Estos atributos, estos elementos pertenecen a lo que nosotros conocemos en la tradición occidental como Dios. Por eso, la mejor explicación a estos 4 hechos es que existen porque Dios realmente existe.